Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un miércoles más a una edición de Perfiles 360, un programa que llega hacia ustedes desde la ciudad de Santa Ana, en la cabina de Radio Soda Stereo 105.3, quienes me prestan su casa para poder transmitir en vivo este programa todos los miércoles a partir de las 8. Ya en miércoles anteriores hemos tenido a magníficos invitados que han estado acá desde la ciudad de Los Ángeles, California, desde Ciudad de Guatemala, desde México, gente también aquí adentro de El Salvador, talentos impresionantes y sin duda salvadoreños y salvadoreñas que están dejando huella en nuestro país y afuera de nuestra frontera. Quiero agradecer primero a nuestros patrocinadores, la chef Carla Ruiz y la Café Santa Ana, aquí en la ciudad de Santa Ana. También agradecer a Discover El Salvador, que es una apps que ustedes pueden accesar para poder buscar y revisar destinos de nuestro país, restaurantes, hostales, hoteles, destinos a los que pueden visitar sin andar buscando tanto. Ustedes accesan a la apps y ahí no hay ningún problema, pueden accesarlo. Estamos muy contentos de iniciar la primera semana del mes de diciembre. Bueno, hemos sentido que el año se fue volando. Hace poco estábamos en 10, 15 de marzo y en un 2x3 hemos llegado a diciembre. Bendito Dios para todos los que hemos tenido la dicha de no sufrir de esta enfermedad y estamos acá para poder disfrutar de la vida. Eso es bastante, eso es suficiente ahora, poder despertarse, poder ver a nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, verlos amanecer junto a nosotros. Eso realmente es una bendición y hay que darle gracias a Dios por eso. Estamos llegando prácticamente a la recta final del año. Este día es el Día Nacional del Payaso. Resulta que para este día bueno, desde mucho antes habíamos coordinado en la agenda tener a nuestro querido amigo Pildorín, pero él tenía una actividad muy particular ahora en celebración de su día y lo hemos pasado para el siguiente miércoles. Por tal motivo, este día, como ya lo veníamos anunciando desde hace mucho, tenemos la entrevista con nuestro querido Daniel Rux, quien vamos a invitarlo rápidamente a poder platicar con él un poco acerca de su perfil, poder viajar junto a él para podernos empapar de todo. Daniel, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y estar acá junto a nosotros en Perfiles 360. Bien, gracias a ti, muy amable. Yo también lo puedo hacer de payaso si querés, cuando quieras. Yo soy el payaso Crayolita. Y por ahí tengo mi disfraz en algún lado. Un saludo muy especial a todos los payasos en el día, por supuesto. Gracias, Daniel. Le cuento, Perfiles 360, un programa en el que hemos, bueno, a raíz de la crisis, a raíz de esta pandemia, el programa decidimos hacerlo de manera virtual para que nuestro invitado estuviera en cualquier parte y pudiera conectarse desde cualquier parte del mundo. Así hemos tenido a distintos talentos afuera de nuestro país y adentro de nuestra frontera. Y ahora pues está usted acá con nosotros, que sin duda alguna es un salvadoreño 360. Correcto, y estoy tratando de acomodar nada más este artefacto, pero estoy a tus órdenes, dale. Yo entiendo que el 360 es el giro todo alrededor para regresar al mismo punto, ¿verdad? O sea que la idea es La idea es viajar dentro de su perfil, Daniel. Y uno de los guiones en este programa es prácticamente no tener guión, porque queremos irnos sorprendiendo conforme vamos viajando, porque sé que hay mucha gente que, bueno, todos lo hemos visto en televisión, una gran parte también lo hemos escuchado en radio. Así que, bueno, vamos a empezar. Daniel Rux nació en Uruguay, ¿no es cierto? Yo nací en Montevideo, Uruguay, un 17 de julio de 1962 y a todo esto debe ser Montevideo, Uruguay, específicamente la única ciudad, esa en la que nací, en la que me pierdo. O sea, porque realmente si me pongo a pensar no la conozco, o sea, nunca viví ahí, nunca estuve ahí, más que esos instantes de hospital, descubriendo el mundo tal cual era en los 60, que era bastante diferente y más tranquilo y más calmado, y después nunca viví en Montevideo. O sea, me tocó vivir en muchos países diferentes, pero hasta la fecha es la ciudad donde viven mis padres. Mi padre es argentino, mi madre es uruguaya, y
Y yo obviamente soy uruguayo en efecto por nacimiento y salvadoreño por nacionalización de 1986. Excelente. Y eso por ser su papá argentino, también podía adoptar la nacionalidad argentina. También lo podía hacer. Viví en Argentina 3 años, viví en Argentina y siempre me gustó mucho, me sentí muy cómodo en Argentina. Después de Argentina, por ejemplo, me tocó vivir en Mozambique, entenderás que ya el Mozambique. Mozambique. Eso es África. Eso es África. Y había muchos programas de Naciones Unidas en aquella época en Mozambique, razón por la cual le estaban poniendo mucho, sobre todo al área que manejaba mi papá, que era la representación de FAO, que es Food and Agriculture Organization, o sea, la parte de poder sembrar y tener cultivos autogestionarios para poder mantenerse. Eso era lo más importante. Y de Mozambique vine a parar a Honduras. En Honduras sí viví, que ustedes me dirán, mira, de Mozambique a Honduras no va a haber mucho cambio, ¿verdad? Fíjate que en Honduras sí me tocó vivir, digamos, un poquitito la parte de la adolescencia, del despertar de la adolescencia, de los amigos, de los grupitos del colegio. Por primera vez estudiar en un colegio de varones solo, siempre había estudiado en un colegio mixto, y por primera vez en un colegio religioso también. Y me quedan de ahí momentos imborrables. Antes de eso, viví en México, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos de América, en varios países me tocó vivir a lo largo de toda la carrera de mis padres, hasta que salido de bachiller a los 16 años, le dije a mi papá, mira, ¿cuál es la próxima misión que te van a dar? No sé, me dijo. Entonces le dije, bueno, cuando te la diga, por favor decime, porque en ese país yo me voy a quedar. Porque empiezo la universidad, no es igual que bachillerato, que uno agarra y saca equivalencias, y todavía terminé saliendo de bachiller de 16 años, pues. Pero le digo, no, la universidad tengo que empezar y terminarla en un solo lugar. Como a los meses me dijo, mira, es El Salvador. Entonces le dije, ok, me voy para El Salvador, y chequeé las facultades de arquitectura, etcétera, etcétera. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en 1979 que chequeé, y en el 14 de enero de 1980 que llegué ya para empezar a estudiar arquitectura. O sea, en el preciso momento que empezaba todo el despiporre de nuestra guerra civil. Claro. ¿Y arquitectura en qué universidad? En la Einstein. En la Einstein, claro. Pasé de arquitecto por muchos años. Sí, pasé por todos los locales que ha tenido, hasta el que está hoy todavía. ¿Y usted no fue compañero del zurdo? ¿Del zurdo Bustamante? Sí. De Jorge, no, Jorge venía más atrás, pero obviamente sí o sea, venía unos 2 o 3 años más abajo, pero nos conocimos, obviamente, Sí. en la radio primero. Y después en la universidad nos veíamos casualmente. Después, posteriormente, yo llevé la cuenta publicitaria de la universidad, que también lo hacía con el papá del zurdo, que era uno de la cooperativa de profesores que habían fundado la Einstein, específicamente, en el momento que la Universidad Nacional se cerró y no había dónde estudiar arquitectura en nuestro país, ¿verdad? Ok. Daniel, solo yo me quedo con algo, porque me habló de varios países, pero me habló de Mozambique, que yo me quisiera tener ahí un momento. ¿A qué edad estuvo en Mozambique? Estuve entre los 10 y 11 años. 10 y 11. ¿Cómo fue ese viaje de Argentina a Mozambique? ¿Lo recuerda? Sí, se hacía vía Europa, vía Lisboa, porque todavía había reminiscencias de la colonia portuguesa. Todo eso era bien, pero bien interesante. Era una cultura diferente. Como siempre, en la parte de los
funcionarios diplomáticos y cuestiones así, es un pequeño submundo dentro del mundo, pero gracias a Dios siempre pude conocer un poco de cada cultura, de cada uno de los lugares donde me tocó vivir. Claro, ¿y ese viaje era de Argentina directo a Mozambique o cómo era? No, era Lisboa y si no me equivoco, se hacía Lisboa y después se hacía Ciudad del Cabo y después se llegaba a Mozambique. Ah, ok, un gran Era, viaje, la verdad. Eran viajes largos, estamos hablando también del año 74, 75 por ahí, donde tampoco había aviones con tanto alcance eh, de autonomía de vuelo. Los más lejanos que habían eran los DC-10, que eran muy buenos aviones, por lo menos no se caían, y pero había que hacer varias escalas para rellenarlos y todo ese tipo de cosas. Claro, y me imagino que para un niño de 10 años fue una aventura inolvidable. Pues mira, yo ya estaba muy acostumbrado y mis hermanas también de andar de lado a lado, o sea que no era nada catastrófico, ¿verdad? O sea, uno terminaba básicamente adaptándose al lugar donde llegabas, sabiendo que ibas a estar poco tiempo ahí, tratabas de no encariñarte demasiado de nada por las dudas de todo lo que tenías que dejar después, pero lo Claro, hacíamos y seguíamos adelante. excelente. Bueno, y entonces la carrera de arquitectura en la Albert Einstein, y esa lo llevaba paralelo con el trabajo de la radio. Sí, Ingresó, porque ingresó primero a Radio Femenina. ingresé a Radio Femenina el 30 de abril de 1980 y tuve la oportunidad de ingresar a YSR Televisión Canal 2 2 semanas Al después, mismo tiempo. casi 2 semanas después, porque lo que sucedió fue una cuestión pero muy interesante. Viene un Ujú. día, ¿cómo te puedo explicar? Un día, una persona, no me preguntes quién, porque no tengo la más mínima idea de quién es esta persona, pero a quien le debo, digamos, yo en cierta forma toda mi carrera en medios, que era Sí. amiga de don Boris. En aquella época don Boris tenía un problemita con, con la persona que se encargaba de hacer las traducciones al español, ¿ok? Ok. Entonces, justo en esa época estaba reunido este amigo de don Boris, que no sé quién es, con don Boris, en lo que don Boris trataba medio de solucionar el problema que tenía que sacar a la traductora porque no sé en qué les había fallado, etcétera. No, o sea, nunca alcancé a enterarme. Y vino este amigo y le dijo, mira, ¿sabes qué? Fíjate que mis hijos escuchan la femenina y ahí hay un muchachito, Rux, que como en esa época todo lo que se oía era música en inglés, que lo que va Sí. haciendo, te pone la canción y después te la repite y te va traduciendo más o menos qué dice la canción para que vos tuvieras más o menos una idea de, o sea, qué estabas cantando cuando cantabas la con acento gringo, ¿eh? Entonces, y, y le dijo, yo lo he escuchado y traduce muy bien. En ese mismo momento levantaron el teléfono, llamaron a la femenina y me convocaron esa misma tarde que me necesitaban a un casting, ¿eh? Y llegué, obviamente, y al día siguiente por la noche estaba haciendo una transmisión vía satélite de una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo donde se aprobaban unos fondos para ayudar a El Salvador en el periodo de guerra, acuérdate que estábamos hablando de 1980, con 80. satélite en vivo, ¿verdad? Y Y la traducción iba simultánea. simultánea, o sea, nada que se pudiera grabar, ni nada que se pudiera hacer en esa época. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Después me empezó a tocar traducir todo, eh, portugués inclusive, que había aprendido relativamente en los años también de Mozambique, y aparte que Brasil es, digamos, limítrofe tanto con Uruguay como Argentina, o sea que se habla portugués y todo este tipo de cosas, y Claro. un día me dijeron, eh,
el productor de aquella época me dijo, mire, Chero, véngase de traje y corbata. Me dijo, ajá, le digo, ¿y eso por qué? Porque fíjese que el satélite que estamos esperando que venga, claro, los satélites de los 80 no son los de ahora, ¿verdad? Puede que se nos caiga y en caso de que se caiga, lo voy a tener que enfocar a usted. Y entonces esté ahí de traje y corbata que de alguna forma va a tener que contestar y salir adelante. Y se fue el bendito satélite como 2 veces y una de las veces se fue un bloque entero. Yo jamás me imaginé, sí, 12 minutos, jamás me imaginé lo que eso iba a significar, porque jamás me puse a pensar que era la primera vez que me iban a ver en televisión y que iban a identificar la voz de la radio, que ya era conocida, que ya tenía todo esto, y la voz de la televisión, que era la misma, con la cara del fulano que ahí salía, ¿verdad? Entonces esas eran épocas, y perdón lo poco humilde que pueden sonar, en la cual habían los locutores de televisión y sobre todo eran ya gente mayor, ¿verdad? O sea, gente grande, no eran bichos de 18 o 19 años como yo, ¿verdad? En aquella época. Entonces, y encima que era rubiecito y de ojos claros y una cuestión, fue una sensación terrible. Dijeron, no, a este lo explotamos ahorita, hay que meterlo a televisión a todos los programas que se pueda, ¿eh? Y el acento, Daniel, el acento también resultó novedoso para quien lo escuchaba y lo veía. Era una mezcla de una enorme cantidad de acentos, porque claro, yo no puedo decir que mi acento es ni uruguayo, ni argentino, ni nada, es medio catracho, es medio salvadoreño, es de todas partes. Y obviamente eso me dio, digamos, un resultado que no esperaba. Logré defender los bloques del satélite que no tuvimos y logramos salir bien. La cuestión fue al día siguiente, cuando todavía se mandaban telegramas, porque no eran tantas las llamadas telefónicas, que se empiezan a mandar telegramas y empiezan a llover un montón de telegramas que me querían conocer, que me pusieran en un programa, que querían que fuera a dirigir la fiesta de San Antonio Pajonal, o sea, lo que querrás, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones, y era simplemente porque había estado por primera vez en vivo en TV. O sea, yo era una voz nada más y por primera vez calzó la voz con la cara y comencé a trabajar, claro, mucho más desde ese punto de vista. Y aún así pasarían, ¿qué? 5 o 6 años aproximadamente, en los cuales hacía suplencias en algunos programas, producía otros, hacía todos los programas especiales más grandes, como los Miss El Salvador, como los inicios de Teletón, todo lo que se hacía en aquellas épocas, y me mantenía siempre trabajando, por supuesto, para Canal 2. Y para la femenina, obviamente, también. En eso no paró. Me gradué de arquitecto, me fui a Uruguay a sacar un posgrado en planificación urbana, regresé y seguí haciendo exactamente lo mismo, solo que ya con unos contratos con AID, para cuestiones de arquitectura, etcétera, etcétera. O sea, ya empecé a meterme un poco en mi carrera, pero también me gustaba muchísimo todo lo de radio, todo lo de TV. Y así fue que un día me mandó a llamar don Boris, que sería, creo que fue después del terremoto del 86, por ahí, que me dijo, mire, tenemos porque yo estuve en el terremoto del 86 también transmitiendo desde los lugares que habían caído, haciendo radio en la única radio que había quedado, digamos, con vida, que era la radio Cuscatlán, que era la de la Fuerza Armada, sí. Con Lichi Librera estuvimos como 36 horas al aire, transmitiendo para hacer saber a la gente quién estaba bien, dando aviso, ayudando en lo que se pudiera. Y entonces un día me dicen, bueno, mire, fíjese que los domingos estamos pasando 5 horas de
de películas de Pedro Infante, me dice que de tanto que pasamos el fílmico, porque era todavía film, ¿verdad? Ya está transparente, básicamente, ya se puede ver de un lado a otro y no hay cuadros, así que yo le voy a dar a usted esas 5 horas y vea qué se inventa, porque tenemos que sacar las películas de Pedro Infante, porque ya no tienen reposición, ¿verdad? Entonces, así nació Domingo para Todos. O sea, me tuve que empezar a elaborar la idea de un programa ómnibus que empezara a las 12 y terminara a las 5 en aquella época, aunque llegó a terminar a la hora más tarde que llegó a terminar a las 6, empezaba a las 12 y terminaba a las 6:45, o sea, alcanzó a durar 6 horas con 45 minutos. Y, ¿En vivo? ¿apa? En vivo, en vivo, totalmente. Y, Daniel, antes de llegar a Domingo para Todos, ¿cómo era transmitir en los 80s, 81, 82? ¿Cómo era transmitir en radio? ¿Cómo era hacer las pequeñas participaciones en televisión en medio de una guerra civil? Era muy bonito, porque obviamente nos tocaba en aquellas épocas que no había tantos recursos como los hay hoy en televisión, en radio, tantos recursos técnicos que existen. Sí, todo lo digital. Como nada de eso existía, nos tocaba ocupar un accesorio que hoy se ocupa bastante poco ya en la materia, que es el cerebro, ¿verdad? Teníamos que ser creativos, era la única manera de poder salir adelante. Yo, por ejemplo, en la femenina había toque de queda a las 7 de la noche. Entonces yo llegaba a las 6:45 y a las 6:45 me quedaba y transmitía hasta las 3 de la mañana del día siguiente, dormía una mi hora y a las 5 que se levantaba el toque de queda me iba. Y teníamos que hacerlo creativo, teníamos que volvernos personas creativas. ¿Por qué? Porque la situación era diferente, ¿verdad? Era distinta a cualquier cosa que se pueda ver. Lo mismo pasaba también en televisión, no es que se pudiera, digamos, grabar algo y el día se acortaba terriblemente. Entonces, teníamos por fuerza que ser muy, pero muy creativos para poder solventar los problemas que se iban planteando. O sea que básicamente era hacer radio, hacer televisión dentro de una guerra civil y luego se topó con el terremoto del 86, que también fue una catástrofe, y me decía que le tocó igual transmitir durante 36 horas para poder comunicar con la gente le llamaba, la gente les decía si aquí estamos bien, aquí ha pasado esto, fulanito tal se identifica que está bien, con la familia allá en tal municipio, etcétera y todo. Y fue entonces luego de eso que surgió la oportunidad en Domingo para Todos. Sí, que fue donde yo le pudiera decir que quizás tanto mi generación, 2, 3 generaciones antes de mí, que yo, bueno, me ubico con 2, 3 generaciones por mis hermanos, y las demás generaciones lo ubicamos a usted. Ajá. Sí, antes había hecho Buscando Estrellas, había hecho, bueno, como te decía, diferentes suplencias, los shows especiales que se armaban en aquellas épocas, insisto, los Mis El Salvador, etcétera, etcétera, todo este tipo de cuestiones, y seguía, igual que Mourinho, empecé traduciendo y seguía traduciendo, además sigo traduciendo todavía hasta ahora. Entonces, a raíz de eso fue que me encargaron que hiciera, que lo creara, y para mi poco orgullo y mi elevada autoestima fue un desastre, porque la primera vez que sacamos Domingo para Todos en vivo, el 3 de mayo de 1987, que lo habíamos logrado vender muy, pero muy bien, sin tener nada en la mano, ni una foto, o sea, yo solamente iba y hablaba y daba conferencias sobre cómo iba a ser y lo explicaba nada más, porque no había otra cosa, y aún así lo habíamos logrado vender muy bien, pero operativamente hablando, ese primer y todavía el segundo domingo fue tan desastroso que la mitad de los patrocinadores se me habían ido. Teníamos serios reclamos, serios problemas, todo este tipo de cuestiones, y
se dio el caso que se pensó en un momento dado, mira, le vamos a dar un trimestre de vida porque definitivamente no está funcionando, ¿eh? Entonces la cuestión era que, obviamente, también pasa, yo tenía gente dentro del canal, eh, de edad mucho mayor que la mía, que no estaban muy dispuestos a hacer cosas diferentes y me bloqueaban un poquitito y toda esa cuestión. Se arregló sacando a esa gente, así de fácil, y entonces yo empecé a hacer todo lo que yo realmente quería, que era disfrazarme, si me daba la gana de disfrazarme, ir al programa en Bermudas, porque hacía un calor terrible dentro de ese estudio. Si venía un circo con elefantes, yo entraba montado en un elefante al estudio y andaba por la Alameda Manuel Enrique Araujo con el bendito elefante. Me monté en una jirafa que me dijeron que era maestrada y era mentira, no era maestrada nada, que casi me mata del sopapo que me da. O sea, hacía absolutamente cualquier cosa de las que esos programas están acostumbrados a hacer. Entonces así se llamó la atención hacia Domingo para Todos y lejos de eso se vino a construir la reputación de un programa que tiene 33 años y va a cumplir 34. Es el más longevo en la historia de El Salvador. Increíble. Bueno, y que se ha transmitido siempre el mismo día, en el mismo canal y a la misma hora. Sí, era más largo antes, ¿verdad? Era más largo antes. Sí, no, nunca se cambió de canal. Si me preguntás, los cambios más drásticos que han habido son ahora que no podemos tener público presente como una medida de seguridad, ¿verdad? O sea, yo creo que todavía todos estamos conscientes que estamos en la pandemia y no podemos arriesgar a nadie, pues. Entonces lo hacemos todo por vía virtual o telefónica, cuestiones así. ¿Cuáles son, Daniel, aquellos recuerdos o uno de los recuerdos más bonitos que tiene en la época en la que usted pueda considerar que Domingo para Todos estuvo en su pico más alto del rating? Hay muchas cosas, o sea, acuérdate que esa era época que no había cable, o sea que realmente no había cable, había guerra, la gente no es que tuviera todo el dinero del mundo para irse a la playa todos los domingos, mentira, ¿eh? Podía una vez cada muy de vez en cuando, entonces cualquier cosa que hiciéramos repercutía de una forma increíble. Recuerdos, cualquier cantidad, anécdotas, miles, ¿verdad? Pero tal vez lo más importante fue que cuando yo, digamos, terminé mi primer ciclo en julio del 2000 y volví a salir a la calle y a hacer mis labores empresariales y todo eso, era notar, porque no te das cuenta estando dentro de la pantalla, el enorme cariño que la gente realmente me tenía, pues, o sea, el saber que había sido tan parte de la vida de esta gente a lo largo de tantos años que yo decía, hombre, ¿cómo no correspondí más todavía al cariño de estas personas, ¿verdad? O sea, el capital principal que te llevas es el aprecio de la gente. Claro, claro. Bueno, dentro de mis valoraciones, lo de las caminatas antidrogas, esto se realizó siempre en el marco Domingo para Todos, ¿verdad? Porque Sí, fue donde creo que donde más lo vimos. Y a mi parecer muy particular, creo que fue una de las cosas que quizás más marcó la vida de mucha gente. Uh-huh. Sobre todo porque es algo que jamás se había hecho y jamás se volvió a hacer. Jamás se volvió a hacer. Y la idea es no volverlo a hacer nunca. A mí a esta altura me siguen preguntando, Daniel, volvamos a juntarnos con organismos gubernamentales y no gubernamentales y hagamos, me decía, una nueva caminata antidrogas. Le digo, miren, quiero que entiendan el signo de los tiempos. Se pudieron hacer 5 caminatas antidrogas, ¿me explico? Del 89 hasta el 94, en 5 años consecutivos, porque era del 89 al 94, que en este país
obviamente podías salir y atravesarte el país de punta a punta, como fuera, sentando un ejemplo de un esfuerzo y no corrías riesgo alguno. ¿Me explico? Claro. No o sea, simplemente tenías que tener cuidado con los buceros porque en las curvas de San Felipe venían hechos una guinda para abajo y capaz que te los encontrabas y te llevaban, pero no había nada. Pero hoy obviamente toda la actividad que tenga que ver con uso de drogas y similares tiene que ver también con el narcomenudeo, con el narcotráfico específicamente, o sea que ya haya intereses específicos por los cuales yo les digo, miren, no gracias, y ni se les ocurra hacerlo, porque es una labor de riesgo realmente terrible para cualquier persona que se anime a acompañarnos, pues para nosotros mismos, pues no vale la pena. Claro, y las caminatas, Daniel, eran desde Santa Ana hasta La Unión. Depende, hubo 5 destinos diferentes. La primera fue de Aguachapán a La Unión. La segunda fue desde San Salvador hasta el Imposible, y en el Imposible nos juntamos con, hasta el Trifiño, perdón, y en el Trifiño nos juntamos con la gente que venía de Honduras y de Guatemala y la hicimos regional. La tercera fue de Chalatenango a Acajutla, la cuarta fue de San Salvador a Santa Rosa de Lima, y la quinta fue desde Santa Ana hasta La Unión. Y esa era totalmente a pie, o sea, ¿A pie? totalmente la caminata. ¿Y salía qué día? Depende, o sea, yo trataba de hacerlo en el transcurso de toda la semana para hacer el broche, el cierre, por lo general un sábado, porque el domingo tenía que llegar a Domingo para Todos, ¿verdad? Y todavía editar los resúmenes, que era más complicado. Claro, yo recuerdo, Daniel, bueno, yo tendré quizás memoria de las últimas 93, 94, donde hacían los resúmenes o imágenes a donde hasta enseñaban los zapatos y los calcetines gastados de la gran caminada y los pies gastados de los que iban ahí con usted. Los pies hinchados, porque se te hinchan, o sea, llega un momento que tú caminas 6 días seguidos sobre el pavimento, que a veces llovía y después había vapor de agua, y eso es desgastante totalmente. Y yo perdía las uñas, se me reventaban los pies y toda la cuestión, ¿no? Así fue. Sí, era un esfuerzo increíble. ¿Y en la noche cómo hacían? ¿Dónde dormían? Dormíamos en los locales de Cruz Roja, o sea, se diseñaba de tal forma que pudiéramos siempre llegar a una Cruz Roja. Eso nos permitía, que venía la alcaldía y traía algo de comida, por decirles algo, de cada lugar, y ahí nos juntábamos con la gente, y los que tenían heridas se curaban, ¿verdad? Y así seguíamos adelante. Dos artistas que yo creo fueron, para muchos que marcaron también su paso dentro de Domingo para Todos, fue Ricardo Arjona y Gloria Trevi. En el tiempo de Ricardo Arjona, él todavía no era conocido tal cual como es ahora, definitivamente. ¿Cómo fue que él llegó a Domingo para Todos? ¿Cómo fue que lo contactó a usted o usted a él? ¿Cómo se dio eso? Pues Ricardo Arjona, entre otras cosas, era pretendiente de mi hermana, que vivía en Guatemala. Entonces, Henry Zabaleta, de la Super Estéreo, hizo una cuestión para traerlo, y me lo llevaron a la radio, y ahí más o menos lo conocimos. Y yo le dije, mira, ¿por qué no te quedas una semana más y salís 2 domingos en Domingo para Todos? Yo me encargo de tus gastos y toda cuestión así. Y fueron domingos muy recordados. En aquella época tenía básicamente Jesús verbo no sustantivo y paremos de contar, ¿verdad? Eran las canciones, y ¿por qué es tan cruel el amor? Y eran las 2 canciones básicamente que tenía, y las otras no se conocían.
Recién estaba haciendo el salto de Dideca, que era su casa disquera, hacia México, a empezar a tener alguna participación en algunas novelas donde se empezaba a meter con lo de muñecos de papel y todo eso. Nos hicimos muy amigos, y después terminábamos canturreando en la zona 10 allá en Guatemala, dando serenata para los amigos de los amigos, y todo muy bien. Con Gloria Trevi es diferente, ¿verdad? Porque Gloria Trevi agarraba y llegaba al camerino y yo le daba la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, de domingo para todos. Ay, gracias, muy amable, no sé qué. Y bueno, estamos muy contentos de que estés aquí. Gracias, qué bueno, gracias por las flores, porque le mandábamos las flores de bienvenida. No, ya sabe, a la orden, y sobre todo, bueno, siéntase libre de hacer lo que quiera dentro del escenario, que no hay ningún problema. Era poniendo las cámaras enfrente y le salía el Hulk de dentro, y se transformaba en otra persona totalmente, y salía de las cámaras y, bueno, gracias, muy amable, ojalá pueda volver un día y que no sé qué. Dos personas diferentes. Eran dos, sí, un caso bien interesante, y manejaba ambas personalidades muy bien. Volvió varias veces. Nos encontramos en México también un par de veces, varias veces. Daniel, ¿y a estas alturas cómo está la amistad con Ricardo Arjona? Pues lo he perdido yo un poco de vista, porque entiendo que estaba viviendo en España, si no me equivoco, la última vez que supe de él. Sí, nos saludamos una vez que vino al país, pero no es que nos estemos mandando mails ni cuestiones así, ¿verdad? No es que haya tanto, digamos, nivel de amistad, pero sí, es buena onda el Ricardo, es charada, ¿verdad? Claro, pero yo sé que usted no lo diría, pero definitivamente haberle abierto una puerta en un programa tan importante en un país vecino al de él, también le ayudó mucho, no solo para foguearse, sino también para que aquí en el país obviamente también se le conociera y tuviese algún tipo de proyección. Porque Mira, definitivamente fue después de esto que él, creo yo, se dio a conocer mucho más. pegó el brinco. Fíjate que eso era algo que se usaba muy, pero muy seguido, sobre todo con los artistas mexicanos, que de pronto no tenían mucho éxito, o sea, no eran tan conocidos. Entonces, nos hicimos amigos en una Teletón de Honduras de Antonio Berumen, y me dijo, mira, te voy a mandar este grupo que tengo acá, que se llama Magneto, me dice. Y yo en mi vida había escuchado de los Magnetos, ¿verdad? Entonces le digo, pero necesito hacer algo que lo pueda filmar, me decía, para llevarlo después a Televisa, porque no me los aceptan en Televisa porque dicen que no tienen jale. Y bueno, preparamos todo con las radios, distribuí discos, sonaba en aquella época 40 grados, Amor a Mogollón, todo aquello, y eran más de 6.000 personas frente a Canal 2 el día que salió por primera vez Magneto, ¿verdad? Y Berumen filmó todo desde el techo y se llevó mis grabaciones, y eran jamás habían actuado ante tanta gente, y eso se llevó y presentó en Televisa. Mire lo que están haciendo los muchachos en Centroamérica, y a raíz de eso le empezaron a dar entrada en esa cuestión. Tanto así que pasó de que cada semana de por medio me hablaba Berumen, me decía, va, hoy te mando uno que se llama Mercurio, démosle el mismo tratamiento, y venían los Mercurios. Mira, hoy te mando unos que se llaman Cairo, y van los Cairo. Hoy te mando otra vez a Mercurio y a Magneto, y venían, y después unos que se llaman Tierra Cero, y me seguían mandando gente. Después unas que se llaman Jeans, y obviamente se hacía toda la parafernalia, y la gente era muy buena, salía a verlos, era bonito, podías pasar por ahí y no tenías que pagar nada. Caló, pero Caló no era de Berumen, Caló era de otra compañía. Bueno, ahí pasó, por ejemplo, que al ver ese fenómeno, muchísimos de los artistas pedían permiso, autorización para poder aparecer en Domingo para Todos, y
Y obviamente yo les daba entrada bajo la idea específica de tratar de hacer que se lucieran lo más importante, o sea, lo mejor que pudieran, y habían unos que pegaban más que otros, ¿verdad? O sea, acuérdate que eh, lo pop juvenil pegaba más, había otros que pegaban menos. Cuando eran de los intérpretes ya de baladas y todo eso, lo hacíamos dentro del estudio, ¿verdad? Para que no hubiera necesidad de arriesgarnos a que no hubiera mucha gente porque no se les conocía, o sobre todo, qué sé yo, gente como José José, que se le conocía muchísimo, por supuesto, Guadalupe Pineda, que venían a cada rato, etcétera, etcétera. Grabábamos dentro del estudio porque su música se prestaba más para eso. Definitivamente. Daniel, y entonces en el año 2000 fue su decisión dejar el programa bueno, porque yo me imagino que un programa todos los domingos es haberse privado de su familia los días domingos, Pues privarse de sus vidas familiares, privarse de cualquier tipo de cosas. Pero en el año 2000, ¿fue su decisión o fue una decisión en conjunto no, con no, fue una decisión totalmente mía porque en efecto no tenía tiempo para pasar con mi familia porque no tenía familia, o sea, era todo tan absorbente que no me había quedado chance ni de formar familia, ¿me explico? Eh, en el 2000 yo me casé, fundé una empresa, escribí un libro, este, antes ya había plantado árboles y mi hijo nació en el 2001, ¿verdad? O sea, hice todas las cosas que me faltaban hacer como ser humano y, y la verdad es que no me arrepiento de eso y seguí trabajando siempre con Telecorporación Salvadoreña, pero sin salir a cámaras, o sea, básicamente de atrás en el área de producción, al mismo tiempo atendía los negocios de mi empresa, me dedicaba a mi carrera, que es la arquitectura, y todo salió, digamos, muy bien, muy lindo, pude formar una, una bellísima familia y hoy, 20 años después de eso, este, me encuentro que estoy ahí metido otra vez. Y entonces, Daniel, ¿qué pasó el siguiente domingo después de haber dejado domingo para todos y usted tuvo que quedarse en su casa, eh, pedir comida, qué sé yo, y almorzar en su casa y No, poner el canal 2 y ver al nuevo presentador? no, 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 no. No, porque todo el tiempo, bueno, primero, quienes quedaron a cargo, que fueron Tony Cabezas y Max González, yo los puse, o sea, eran mi equipo para que cumplieras uno con la parte de producción y dirección, junto con Héctor Lima, y realización, y el otro en la parte de conducción, o sea, fueron amigos míos, y para mí una regla de oro en el caso de dejar amigos trabajando en algo que vos hiciste algo antes, es no verlos porque si no te empezás a formar preconceptos y te pones a juzgar que si esto es... En todo ese tiempo no lo vi, así de fácil, no, o sea, no lo vi porque no me parecía ético desde el punto de vista de amistad meterme a hacer cosas que, como a darle sugerencias, etcétera, no era lo mío, o sea, tenía que surgir una forma, digamos, del Gordo, de Tony, de todos ellos, de poder hacer el programa, y sacaron su proyecto personal con éxito, ¿verdad? Porque si no hubieran estado desde el 2000, desde finales del 2000 hasta el 2016, básicamente el programa hubiera muerto, y yo regreso el primer domingo del 2017. ¿Me explico? Que se dan todas estas, o sea, 30 años después de haberlo empezado, por las cuestiones que son de todos conocidas, el canal me pidió, mira, vos volverías Domingo para Todos bajo la idea de que sigue funcionando bien, tiene buen rating, está bien facturado, tiene buenos patrocinadores, etcétera, etcétera, y no lo podemos dejar morir. Y a mí eso que dijéramos
dejarlo morir, o sea, una cuestión que a mí me había costado tanto trabajo. Dije que no y volví. O sea, no importaba y regresé. Nunca había pensado hacerlo, pero regresé. Y el regresé va a cumplir básicamente en el 2021, 4 años. ¿Eh? 4 años. O sea, que suma 18, Igual. Ujú. que suma en total 18 de los que tengo dentro del programa. Claro. Igual, usted dejó Domingo para Todos, pero hubo toda la etapa de Viva la Mañana, hubo una etapa también en Trato Hecho, Ujú. igual usted siguió traduciendo, haciendo la traducción simultánea de Miss Universo, etcétera. O sea, no es que se haya separado totalmente No, no, de no. la traducción. O sea, no, pero me quedé trabajando detrás de cámaras. A mí me pidieron un proyecto original de buenas a primeras para hacer algo en la mañana y yo hice un programa que se dio por llamar un proyecto que se llamaba Buenos Días Vecina, que era mucho más femenino que Viva la Mañana, y que les gustó mucho a quienes me los pidieron, pero Ujú. se fue transformando en lo que ahora es Viva la Mañana. Cuando empezaron a hacer Viva la Mañana, el proyecto en esto de Don Boris era, mira, me mandó a llamar. O sea, me dijo, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que volvás, pero a hacer este programa de la mañana, porque viene este Chelito González que trabaja en el 33. Viene María Elisa, que viene de dar noticias en el 12. Viene, bueno, Luciana Sandoval, que es de Hola El Salvador del 12. Viene la venezolana, María Fernanda Abadío, que es, bueno, venezolana, no ha trabajado en ningún lado. Ujú. O sea que al final es casi que una selección del resto del mundo, me decía, pero no hay nadie de casa. Entonces por eso me llamaron a mí para que hubiera alguien de Telecorporación dentro de Viva la Mañana. Eso fue en el año 2005. ¿Ya? Claro, Y ahí fue que arrancamos con Viva la Mañana. perfecto. Y Trato Hecho inició mientras usted también estaba en Viva la Mañana, ¿verdad? Sí, del 2010 al 2014, 4 años, se mantuvo esa franquicia. Y yo tengo una pregunta, Daniel, de Trato Hecho, ¿usted sabía dónde estaba el boletín premiado? ¿O no Jamás, sabía? jamás. Eso es exactamente lo que uno debe de hacer si quiere realmente, digamos, conjugar un territorio común con el televidente. O sea, el televidente no sabe dónde están las cosas, yo tampoco sabía. Y pedía expresamente no saberlo. ¿Me explico? Correcto. Para llevarse la sorpresa también, igual que todos. Uno, para llevarme la sorpresa, y si no, porque yo me conozco, yo me hubiera puesto a ayudar a darles pista para que no se fueran con el centavo, ¿verdad? Pero al no saberlo, ¿me explico? Obviamente no podía hacer absolutamente nada y nunca lo hice, o sea, todo lo que estén así, o sea, yo estaba tan en ascuas como el participante mismo. Sí, y bueno, y era así, todos estábamos pegados al televisor el domingo en la noche, esperando Trato Hecho, y todo el mundo jugaba, o sea, todos jugábamos en el sofá. O sea, es algo que incluso creo yo, no sé si fue justamente después de esa última temporada de programas de entretenimiento de ese tipo, a donde luego yo siento que la gente llega a su casa, se sienta en su sala, en su sofá, enciende la televisión en el canal que sea, pero inmediatamente agarras el teléfono y Sí, simplemente pusiste la tele por estar viendo el teléfono y empezás con las redes sociales, empezás a consumir ahora programas o contenidos como este en Instagram, en Facebook, etcétera, y dejaste como la televisión a un lado. sí, hay que tener un poco de cuidado con esa, o sea, digamos, con esa aseveración, porque hay muchísima gente que cree, que está convencida, de que los medios sociales o que los medios alternativos han sustituido a, a los medios tradicionales, o sea, radio, prensa, TV. Nada más falso que eso. El verdadero secreto está en saber cómo manejar tres aspectos, que son
el medio tradicional, llámese radio, prensa, TV, las redes sociales, ¿ok? Me explico como tal, y los sistemas de inteligencia de mercado, que eso lo domina realmente muy poca gente en el país. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales te promocionan o te crean las bondades de una marca, ¿sí? Claro. Las redes sociales te menudean esa marca y te van llevando a canales de distribución, me explico, hasta casi particularizar la relación, o sea, del producto con uno o dos clientes, ¿verdad? En varios grupos. Y los sistemas de inteligencia de mercado lo que hacen es volver el hábito de consumo de la persona de este producto que descubrimos la marca. O sea, pongámosle llantas Dunlop, por decir algo, ¿ok? Entonces vos las compraste y no es por redes sociales que te van a decir, mire, ya han pasado 4 meses, es momento de hacer de la compra de sus llantas, es buen momento para hacer la rotación de las delanteras a las traseras y viceversa, de volver a alinear. Ese servicio se lo damos gratis porque usted las compró aquí hace tanto tiempo, la gente vuelve, viene y va y con las Dunlop. Y a los 6 u 8 meses decirle, en estos momentos podríamos tener ya bastante desgaste en las llantas frontales, razón por la cual le damos la oportunidad de comprar sus nuevas llantas, me explico, frontales con un descuento del 40% por ser específicamente clientes nuestros. Eso no lo vas a anunciar en redes sociales ni lo vas a anunciar en televisión abierta, porque toda la gente te va a decir, espérame, o sea, ¿qué onda? ¿Le están dando el 40% a cualquiera? No, se lo das al consumidor reincidente. Y ese es el sistema de inteligencia de mercado que te va llevando a que la persona se encariñe con la forma de tratar, que tus propias llantas, que sé yo, te saluden para el día de tu cumpleaños o alguien del cumpleaños de la familia, que te llegue un paquete con un carrito de juguete que diga Dunlop. O sea, 1000 cosas que tienen que ver con la industria mercadológico-publicitaria. Fíjate que yo te voy a dar un ejemplo. Hace 2 años, mi esposa viajó para las fechas de Navidad y fin de año a Nueva York, a donde es su hermana. Se fue con su mamá, con su hermana que vive acá, se fueron para allá. Resulta que nosotros nos casamos un 27 de diciembre, entonces yo tuve que contratar una empresa en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero es una empresa grande que lleva rosas, flores y arreglos de todo tipo. Y yo se lo envié, lo pagué acá con tarjeta, le llegó a la casa de mi cuñada y todo fue felicidad. Lo que te quiero decir es que al año siguiente, sin yo preguntarlo, sin yo pedírselo a nadie y sin yo incluso estarlo pensando, me cae un correo a donde decía, Germán, te recordamos que estás a pocos días de cumplir aniversario con tu esposa y el nombre de mi esposa. Te sugerimos este arreglo para que lo envíes a la misma dirección o a la dirección que tú quieras. Yo me quedé helado, pues primero porque jamás me había pasado con una marca aquí en el país y segundo porque honestamente no es que no me acordara el aniversario, pero no estaba pensando en eso justamente en ese momento. Entonces, no compré rosas ahí nuevamente porque ya ese año mi esposa estaba acá, pero sí me hizo ir a consumir rosas a otro lugar para mandarle otro arreglo a mi esposa. O sea, eso creo que es un buen ejemplo con lo que tú estás diciendo, Gabriel. Claro, o sea, en realidad son 3 pilares para que cualquier campaña mercadológica a estas alturas funcione. Aquí nos están haciendo una pregunta interesante. Me dice si la Coca-Cola se vende sola, ¿cómo hizo usted para venderse también en tiempos difíciles de mantenerse en los medios? Miren, hay que saber algo que es muy, pero muy importante en eso, ¿verdad? Que hay que tomarlo en cuenta. Los famosos 15 minutos de fama duran eso, 15 minutos de fama. Yo he conocido muchísima gente con mucha habilidad, con talento, con buenas voces, físicamente muy, pero muy agradables, etcétera, etcétera,
pero que jamás en los 15 minutos de fama que tuvieron hicieron otra cosa más qué sé yo, que leer noticias de un prompter, sin jamás enterarse del hecho noticioso que estaban hablando. Si les llegabas a preguntar sobre lo que acaban de decir, no tenían la más mínima idea. Esa gente es la que duró 15 minutos específicamente. ¿Eh? Yo tengo la enorme dicha que los 15 minutos míos de fama comenzaron en 1980 y siguen en el 2020 y voy para el 2021. ¿Me explico? O sea, voy a cumplir 41 años en medios de comunicación. ¿Cuál es la única diferencia? Yo me sigo preparando, yo sigo estando cada día preparándome más al respecto de las cosas que hago, que puedo hacer, que puedo llegar a hacer. Si voy a hacer algo, digamos, específicamente en radio, lo guioneo. O sea, acá ya nadie hace guiones de radio, sino que solo abren el micrófono y dicen la primera gansada que se le ocurre y después lo cierran y ponen un reggaetón y ya estuvo, ¿no? Yo estructuro, yo hago guiones, o sea, Timoteo Pampa lo mencionaban hace un segundito. Es mentira que Timoteo Pampa yo me lo improvisaba todo en el mismo momento, no. Yo lo escribía antes, ¿ya? Dejaba algunas cosas sueltas para, con el don de la improvisación, agarrar algunas cositas que estuvieran ahí flotando en el aire y meterlas, ¿verdad? Pero jamás confié en mi capacidad de improvisación totalmente como para hacer algo así. O sea, siempre me preparé y me sigo preparando para cualquier cosa que vaya a hacer. Y eso es muy, pero muy importante dentro de la era de medios. Y hay que ser lo más multifacético que se pueda. Por ejemplo, esta semana estaba sacando un promo de un personaje que había hecho antes, un tenor que se llama Plácido Viernes, y toda la orquestación de la ópera que está atrás soy yo con un teclado. O sea, yo me la inventé, obviamente, y le canté encima. Eso no lo hace mucha gente en el país, ¿eh? Y aparte me disfrazo y soy el comediante y lo hago y lo digo y voy y termino conduciendo el programa también, ¿verdad? Aparte de venderlo. Entonces hay gente que me pregunta al revés, ¿y usted cuándo se va a retirar? O sea, ¿cuándo se va a ir? Ya demasiado tiempo. Dele chance a los otros. Entonces le digo, bueno, perfecto. Mostrame a alguien o presentame a alguien que pueda hacer todo esto que te estoy diciendo. ¿Me explico? Y con mucho gusto yo lo presento y lo introducimos y que se encargue. ¿Me explico? Esa es la diferencia de la permanencia en medio. No, y yo creo que como una reflexión importante de esa entrevista con ustedes es eso, porque no solo creo yo en medios de comunicación, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier profesión que se haga, un ingeniero, un arquitecto, un médico que no para de aprender día a día, sobre todo ahora que la ciencia, lo digital, la tecnología y todo cambia día a día. Y esa es la realidad de las cosas. Y quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes vean esta entrevista después, creo que es una de quizás la reflexión principal que podemos dejar en este programa. Daniel, lamentablemente Instagram solo nos da 1 hora y nos hemos quedado con un montón de cosas, pero usted se va a sorprender con algo que quizás para mí es de las cosas que más recuerdo de toda su trayectoria, y es el programa en radio que usted tuvo en Vox FM, que era Latinoamericanto. Era lindo. Y yo creo que no era lindo, era, sí, bonito programa. Yo creo que... Empezó en la femenina, por cierto. Yo la escuché ya en Vox. En Vox. Si no me equivoco, eran lunes a las 9 de la noche. El programa. En Vox, lunes a las 9. En la femenina eran los domingos a las 8. A las 8. Pero han sido quizás de las cosas que a mí más me han marcado tras su trayectoria, y que definitivamente hay mucha gente que así lo hizo. Sobre todo porque, mi generación es promoción 2000. Yo soy promoción 2000 y estoy seguro que hay muchos de mis compañeros del colegio. Yo me gradué de Santa Cecilia. En aquel entonces éramos full oyentes de Radio Vox, y uno de los programas que nos marcaron fue Latinoamericano.
Daniel, no hablamos de Firpo. No hablamos de Firpo, que es lo más importante de todo. ¿Cómo va Firpo? Vamos relativamente bien. Lo único que estamos bastante irregulares, seamos sinceros, ganamos 3 partidos seguidos y después empezamos a empatar, perder, empatar. Entonces, ahora en esta fase estamos volviendo a encauzarnos una vez más, pero el objetivo que se quería, que era obviamente traer el equipo de regreso, que no muriera y que estuviera en competencia y que tuviera un campeonato digno, por el momento marcha bien. Yo solo conozco 2 hinchas de Firpo, bueno, uno es usted y el otro Carlos Vides, el diario de hoy, de ahora Los Provocadores, programa Los Provocadores, de Firpo, que sé que sudan las calenturas cada domingo o cada sábado que va a jugar Firpo y que han sufrido los últimos descensos y, sí, han disfrutado los últimos ascensos. Sí, o sea, gente de Firpo hay, hermano. O sea, claro. Usulután sigue siendo firpense hasta la médula y quedan todavía firpenses porque aquella generación de Firpo del 90 dio muchísimos, pero muchísimos seguidores del fenómeno que fue Firpo en 1990 e hijos de esos seguidores. Yo como comencé desde antes, siendo directivo, desde 1983, fui 14 años directivo, viví toda esa etapa de crecimiento para llegar a ser parte del Firpo de los 90s y hasta la fecha, o sea, es básicamente mi pasión, es mi equipo, básicamente lo que me hace reír, llorar y sudar, ¿verdad? Todos juntos. Excelente. Allá en Daniel, te quemas. Le agradezco muchísimo el tiempo, ha sido para mí un privilegio. Si hay gente que le ha preguntado, como dijo anteriormente, que entonces que cuando deja, que cuando le va a dar chance a otra persona de esta generación, yo le pido no lo haga pronto, Daniel. Hay mucha gente que lo vemos, que lo seguimos disfrutando en televisión, que cada vez que aparece en programas así como este, o que lo vemos en redes sociales, o que tenemos la oportunidad de escucharlo en radio, disfrutamos de cada cosa que usted hace. Y muchas personas pues también que se dedican a medios de comunicación o son estudiantes de comunicaciones, seguimos aprendiendo también de toda su experiencia. Y lo más importante, como te digo, es tratar de ser polifuncional, o sea, eso es lo más importante de todo. Yo empecé en Honduras como asistente de cámaras en Televicentro, o sea, jalando cables directamente, y de ahí pasé a ser camarógrafo. O sea que cuando yo llegué a El Salvador y me hicieron aquel primer casting, hasta yo mismo enlocaba las cámaras porque no había camarógrafos, para que me hicieran las tomas que necesitábamos para el casting. Pues, o sea, hay que saber de todo, y si no lo sabemos, estudiémoslo rápido, porque los de atrás vienen estudiando y vienen empujando, y es importante. Así es. Daniel, gracias, que Dios lo bendiga, Dios bendiga a su familia, su trayectoria, sus proyectos, y que le dé mucha salud, que en este tiempo, pues, es lo más importante de todo. Así está. Bueno, saludos a ti, gracias por la invitación y por toda la gente que se ha mantenido con nosotros, que tengan una muy feliz noche y estamos a la orden, ¿damos? Gracias, Daniel, feliz noche, bendiciones, un abrazo fuerte. Hasta luego. Ahí va. Gracias. Adiós, nos vemos, Daniel, gracias. Bueno, amigos, quiero agradecerles porque nos acompañaron esta noche con Daniel Rux, se la pasamos súper bien, se nos fue la hora volando, y el próximo miércoles los espero en una edición más junto a mi querido amigo el payaso Pildorín. Vamos a estar hablando de hay algo que le dieron ahí por el Día del Payaso y vamos a disfrutarlo también a él en la entrevista del próximo miércoles a las 8 de la noche con Pildorín. Gracias, feliz noche.